yo soy Pablo Mondragón, coordino la maestría en escritura cinematográfica y pues hemos estado teniendo una serie de charlas y la del día de hoy, la verdad es que yo la espero con muchísimas ganas. Bueno, o sea, Joshua, mil gracias por la invitación. Eh, Maravilloso. Bueno, pues Joshua Hill es director. Afortunadamente ya está en el nivel en el que si ustedes lo googlean va a aparecer un montón de información de él. Más bien les platico de dónde surgió la idea de esta plática cuando presentó en Black Canvas, el Festival de Cine de la Universidad, su película Sanctorum, y tuve al fin la oportunidad de verla. Bueno, además de que me fascinó, tuvimos la oportunidad después de charlar un poco y hablaba de que escribe poesía, Joshua, y no nada más escribe poesía, sino que fue fundamental para el proceso de la película la escritura de poesía y en particular de haikus. Entonces, pues un poco, Joshua, la invitación el día de hoy es para que nos cuentes de eso, cuál es tu proceso, cuál es tu relación con la poesía, con los haikus. Bienvenidos a todos. No nos podremos presentar uno por uno, pero estamos muy contentos de que estén. La dinámica es muy sencilla. Joshua va a hacer su presentación como de 40 minutos, tal vez un poco más. Y después, si quieren preguntar algo, levantan la manita, prenden su cámara y hablan. Y si no, en el chat la pueden apuntar y yo se la leo. Pues, sin más. Perfecto, muchas gracias por la bienvenida, querido. Muchas gracias a todas y a todos por estar presentes y gracias a la Universidad de la Comunicación por el espacio. Y efectivamente, bueno, pues nuestro tema del día de hoy es un tema que muy gustosamente queremos platicar, así muy platicadito con respecto a la relación cercana que tiene el cine con la poesía. Y pues todo esto surge precisamente, bueno, a raíz de mi segunda película que se llama Sanctorum, que es una película que tiene el desarrollo de guión muy cercano a poesía, a este tipo de poesía japonesa que es el haiku. Y pues a raíz de eso, bueno, se planteó hablar un poquito sobre el tema el día de hoy. Entonces, bueno, pensé que era como un tema un poco, digamos que extenso, realmente lo que hice fue preparar una pequeñita, muy pequeñita y muy sencilla presentación para que los conceptos más básicos de lo que es el haiku quedaran más o menos claros. Finalmente, bueno, si ustedes quieren ampliar su conocimiento, también les voy a dar algunos tips. La idea es más o menos que se tenga la herramienta más importantes para poder hablar de lo que es el haiku y también de lo que es el cine, que contempla muchísimo este sistema de poesía japonesa. Entonces, bueno, si Rafa nos lo permite, voy a compartirles una pequeña presentación. Si me ayudas, Rafa. Entonces, a ver, bueno. Si me pueden, ¿están viendo ya mi pantalla, Pablo? Ok. Bueno, lo primero que les quería yo comentar sobre el haiku, o sea que es una palabra compuesta en japonés, tiene dos términos, hai y ku, que significa verso histriónico. Justamente este verso histriónico significa justo eso, o sea, un verso que está prácticamente pensado para ser actuado a la hora de que se habla, ¿no? El que es considerado como el padre del haiku es Basho y Onitsura, que son dos escritores del siglo XVII, justamente japoneses, que empiezan a concebir ya la escritura concentrada de pequeños versos de esta forma, como para poder hacer un haiku. Un haiku es pues una poesía muy breve que realmente en su concepto lo que intenta es concentrar varias imágenes inspiradas en la naturaleza. ¿Cuáles son algunas de las características del haiku? El haiku en sí tiene no solamente características, sino que también tiene un reglamento, digámoslo así, muy específico y por así decirlo casi dogmático. Entonces les voy a leer algunas de sus características. El haiku es esta poesía japonesa que no debe de llevar título, que no debe tener una rima tal cual, que se compone de 3 versos con métrica exacta, 5-7-5. El conteo de la métrica se hace de igual que con la poesía occidental, tomando en cuenta las sinalefas y las palabras agudas y esdrújulas en el fin del verso, que ahorita podemos repasar un poco por si alguien no recuerda cómo es esta parte de la sinalefa y de las palabras agudas o esdrújulas. Debe tener un kireji, y este kireji debe estar puesto en el segundo verso. Ya ahorita les contaré que es un kireji, es una de las, digamos, como de las fórmulas principales que tiene el haiku. Debe también un kigo, también, que puede ser directo o indirecto,
y principalmente surge a través de la observación de la naturaleza en el aquí y ahora. También debe de excluir el yo, así como todo sentimiento y lirismo. Cabe mencionar que el haiku en sí tiene muchísima inspiración en la religión budista y específicamente en los zen. Por lo tanto, los poetas se concentraban muchísimo en la observación de su entorno para poder hacer que esta experiencia de escritura naciera prácticamente de la observación de un solo instante y de ese momento. Entonces eso es muy importante porque el poeta se torna un observador de su contorno, de su entorno, y a partir de esa observación entonces ya nace la experiencia de escribir el haiku. Entonces, bueno, ahondando un poco, me van a preguntar, bueno, eso del kireji y eso del kigo, ¿qué es? Un kigo es una palabra o frase clave que indica la estación del año en que ocurre la observación de la naturaleza. ¿Por qué? Resulta ser que en Japón las estaciones del año son muy marcadas. Realmente no solamente en la naturaleza, como en todo el mundo, con el clima se notan las estaciones, sino que es una forma y un pensamiento constante que va evolucionando. Por lo tanto, en Japón tienen ciertas palabras que aunque no hablen de la naturaleza, también están evocando a la naturaleza ya la época del año. Ahorita les voy a poner un ejemplo para que no se me pierdan. Entonces, el kigo es esta palabra que representa la estación del año que ocurre dentro de la naturaleza. Y el kireji implica un corte de pensamiento en el poema. Esto indica, es una terminación, digamos, de la descripción de una imagen, pensamiento, y comienza el otro, como una primera parte y una segunda parte. Bueno, como les comentaba yo de Basho, que está considerado como el gran padre del haiku, estos son algunos pequeños ejemplos de lo que es el haiku. Contra mi puerta, muertas hojas de té que arrastra el viento. Esta es una estructura clásica y perfecta de lo que es un haiku. Me van a decir, bueno, si contamos en la experiencia del 5, 7, 5, efectivamente, o sea, como en esta división métrica, silábica, tenemos que tomar en cuenta las reglas de la sinarefa y las otras reglas que aplican para la lectura de las sílabas para poder hacer la contabilidad. A un principio, les soy muy honesto, sí cuesta trabajo porque hay que tener estas reglas muy presentes en el español, ya que estas traducciones, pues como bien sabemos, fueron traducciones hechas del japonés pues al español, ¿no? Pero estos ejemplos que les pongo son, digamos que de los ejemplos más precisos que puede llegar a tener Basho con respecto a haiku. La primera nieve, las hojas de los narcisos apenas se inclinan. A pesar de la niebla, es bello el monte Fuji. Lluvia de flores, un cuervo busca en vano su nido. Muchas personas también me han preguntado o se preguntan cómo se lee la poesía haiku. Es muy parecido a cómo leemos nosotros la poesía, con esa métrica también, con esa simpleza también. Lo principal es que no tenga acentos, o sea, que no tenga las tildes marcadas, porque originalmente en japonés pues no existe ese elemento lingüístico. Entonces, pues no se toman en cuenta. Y bueno, precisamente pasamos a la siguiente parte, que es donde empezamos a hilar lo que es el haiku con la filosofía y de donde va a provenir la experiencia cinematográfica. Una de las cosas más importantes cuando estamos elaborando un haiku es la sensación de tratar de detener el tiempo. Si se fijan, justamente en el slide anterior, cuando estamos hablando, o cuando está Basho hablando de esto, cuando habla de esto, son imágenes muy precisas de sensaciones y de acciones que están pasando a su alrededor, que nacen a partir de la observación del propio poeta. Por ejemplo, la primera nieve, las hojas de los narcisos apenas se inclinan. Tiene una estación del año, tiene una acción y tiene este vuelco al que le llamamos el kireji. Y en el kireji viene implicado justamente como el segundo tiempo, ¿no? La primera nieve, las hojas de los narcisos, pasa el kireji, apenas se inclinan. Entonces, estos ejercicios de observación fueron ejercicios que realmente empezaron a hablar de una filosofía con respecto a detener el tiempo lo más posible para el poeta. Volver a mirar como un niño. A eso se refiere a que si se fijan en la estructura del haiku, de momento parece ser que entre frase y frase se esconde una cuarta frase que tiene que ser un poco intuida por el lector. Parece que sucede algo que no es relatado por el poeta, pero que sin embargo
podemos intuir qué está pasando ahí. Y entonces, para la filosofía japonesa, este cuarto tiempo es mucho más fácil ser que sea predecible para los niños que para los adultos. Entonces, el haiku es una invitación a que seamos niños de nuevo a la hora de escribir, a que tratemos de pensar menos y de sentir más, que es justamente como los niños lo plantean, ¿no? El fluir del tiempo es algo muy particular, porque en el fluir del tiempo, en el haiku, podemos estar hablando, como bien lo hacemos en las estaciones, sin estar necesariamente en esa estación. Sin embargo, el tiempo fluye el mismo tiempo que la lectura. Entonces podemos estar sintiendo cómo las hojas caen mientras la luna está arriba de nosotros, mientras el coyote aúlla, por ejemplo. Son 3 tiempos que se contienen en un mismo espacio. Y eso es muy particular y tiene una relación muy cercana también con el cine. Lo vamos a ver ahorita, más adelante. Otra cosa que también le da el haiku, como les decía, es no al ego. Muy importante. En ningún haiku tradicional, digamos, el haiku tradicional es el de la escuela de Basho, porque hay otras escuelas de haiku también más nuevas, más modernas, que son muy populares también, pero en el tradicional haiku, el ego no tiene cabida. Por ejemplo, nunca hablamos, yo miro la estrella sobre mi cabeza. El mar rompe sus olas fuertes sobre la piedra, porque se están poniendo adjetivos que la naturaleza no está dando. O sea, porque en este caso es una parte de la apreciación del poeta el pensar que la ola rompe fuerte sobre la piedra, por así decirlo. El yo, el ego, tiene que quedar completamente fuera de la escritura del haiku. Y esto se van a dar cuenta a medida que ustedes puedan leer más y más haikus. Se van a dar cuenta que el yo, el él, ella, no tienen tanta presencia o no tienen presencia, por lo menos en la parte del haiku tradicional. La meditación y la contemplación siempre fue necesaria para que los grandes poetas pudieran tener este acercamiento a la naturaleza sin que les estorbara las distracciones, sin que les estorbara su ego o sus propias emociones muchas veces. Las emociones del poeta son emociones que tienen que permanecer aisladas del propio haiku, porque el haiku, como les comento, se basa en la observación y en la contemplación y en extrapolar un instante dentro de la vida del propio poeta. Es otra cosa muy curiosa, es que construye atmósferas y es muy importante que muchas personas me han dicho que cuando leen el haiku sienten incluso mucha, puede ser ternura, puede ser sensibilidad, puede ser incluso que su imaginación vuela, sienten el frío de la nieve que está cayendo sobre los hombros, de tal. Es decir, hay una construcción de atmósferas casi nata en cada uno de los haikus, que eso es muy particular y que también se busca muchísimo en el cine, la construcción de atmósferas. Como les decía yo, las 4 estaciones tiene que ver, bueno, con la temporalidad y con lo que es fundamental en el haiku, que es esta permanencia de la naturaleza sin importar cuáles sean los otros elementos. Lo más importante, lo más básico, siempre van a ser las 4 estaciones hacia la observación. El mono no war tiene un significado muy particular. Es como dentro de estas palabras japonesas que no tienen una traducción tan específica a otros idiomas. Entonces muchos autores lo refieren como una parte de una exploración universal en la cual la persona siente una alegría muy particular o una tristeza muy particular a través de la simple experiencia de la observación. Como cuando nosotros podemos ver un colibrí que llega a saludarnos en la mañana y esa simple imagen del colibrí en nuestra ventana nos hace muy felices. En una expresión común japonesa sería mono no ware. Entonces, este mono no ware es esta sensación que está buscando el haiku de crear en su lector, en el que lo escucha. Igualmente les podría decir que actualmente el haiku es una poesía muy popular en Japón, que existen diversos concursos de escritura, de lectura, y empiezan desde muy niños a escribirlo, a perder como
pues miedo a la escritura y más bien a habilitar ese gusto por la lectura constante de lo que significa la poesía en la escritura en cualquier parte. Entonces, es probable que si viajan a Japón encuentren ejemplos de haikus tradicionales o no tradicionales, modernos, en muchas revistas, en la publicidad, cuando se suben al camión. En general, la experiencia es bastante intensa, porque siempre están pensando en esta sensación del mono no ware como una parte cotidiana, una parte de la vida diaria. Lo cíclico, el instante y la eternidad, como sabemos, son parte como de la estructura y de la filosofía de vida, pues, oriental, y en la poesía no se queda atrás. También esto es algo muy importante. Todos estos elementos que les acabo de nombrar son elementos que también muchos de ellos los rescatamos para poder filmar. Bueno, luego, finalmente aquí tenemos algo muy particular. Si ustedes se dieron cuenta en esta lectura breve que hicimos de los haikus, hablamos sobre personajes, se habla sobre escenografía, hay una historia implícita en cada uno de los haikus, hay una dimensión vertical en varios de ellos, que ahorita les explicaré qué es, y no sé, es como que la observación aplica siempre para que no tenga una sola interpretación, sino que sea algo muy ambiguo. Es decir, aquí puse, por ejemplo, el cinema verité. No sé si alguno de ustedes que nos está escuchando o viendo haya conocido o haya escuchado este concepto del cinema verité. Bueno, que nosotros decimos, como por ejemplo en el cine documental, queremos hacer una película en la cual no trastoquemos el tema ni tampoco tengamos como problemas de que nuestra opinión se vaya a influir al espectador del documental. Queremos que sea algo mucho más neutral. Justamente eso busca el poeta en su haiku, no tratar de involucrar sus propias emociones como poeta dentro de su escritura. Y esto de la dimensión vertical, cuando estaba yo estudiando haiku, me dieron un ejemplo muy lindo. Regularmente en la estructura de los haikus, digamos, de los más básicos, los primeros de los aprendices, manejan un aquí y una ahora. Es decir, aquí y ahora es como el punto principal, el centro. Y después de esto, lo que sucede es que cuando se pone la dimensión vertical es abajo y ascendente, entonces se pone una vertiente espiritual al haiku, que es realmente cuando empiezas a explorar a través de la lectura y a través de la escritura algo mucho más trascendente que solamente el plano terrenal. Esto es una parte muy espiritual, que sabemos que en Oriente siempre ha sido parte como de su cultura. Es un detalle también que me gustó mucho como comentarlo, porque creo que tiene que ver una relación muy grande con el cine. Y solamente para cerrar el tema de haiku, les quería comentar que no todo lo que leen como poemas cortos son haikus. El haiku tiene como primos cercanos, como el shireyu, el hoku y el muki, que son pequeños versos también en estructura de 5-7-5, pero que carecen de estos dos elementos que yo les había comentado, el kiro y el kiyeyu. Entonces, cuando ustedes se topan en este caso, con algún shireyu, un hoku, un muki, pues relativamente sencillo saberlo porque no están obedeciendo a esas dos principales reglas que tiene el haiku y que también da motivo para que platiquemos de este tipo de poesía, que es la que muchos de los cineastas que nosotros, bueno, conocemos, como por ejemplo el maestro Abbas Kiarostami, él, si bien no tiene en sí muchos haikus tradicionales, lo que sí tiene son de sus primos como el Shireyu, el Hoku y el Muki. Al igual, tanto Tarkovsky como su padre tuvieron a bien expresarse en este sentido, ¿no? Y aquí algunos ejemplos, por ejemplo, del Shireyu, del Hoku y del Muki, si los leen, se podrán dar cuenta de que realmente no, o sea, pareciera que no tiene una diferencia, pero en realidad sí hay varias cosas que los hacen diferentes en su estructura. Son a veces un poco más largos, no tienen esta vuelta, el kireyu, como lo decíamos, y sin embargo siguen siendo muy hermosos, siguen siendo una estructura muy pensada en lo que es la naturaleza, muy pensada en lo que es la espiritualidad
y funcionan como herramientas perfectas para cotejar con lo que es una escena cinematográfica. Bueno, y de acá, entonces, me paso al siguiente punto. Pero antes, Pablo, no sé si podríamos hacer como una parte de preguntas y respuestas, solamente para cerrar el tema del haiku, para poder pasar a la parte de cine. Por supuesto, pues alguien que quiera abrir su micrófono y directo o escribirla en el chat. Y si no, a mí se me ocurre una mientras hablabas, esta vez es muy lineal, pero cuando se estudia el haiku, ahora que hablabas de principiantes y avanzados, es como si estudias artes marciales y es como los vinos, que hay haikus mucho más complejos y más sencillos. Claro, sí hay más complicados y más sencillos, porque lo hermoso de esto es que así como va creciendo tu gusto por el haiku y tu conocimiento también, como te decía, vas creciendo, digamos que hacia lo largo y hacia lo ancho, pero en un sentido figurado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de estos haikus que tienen esta estructura vertical, que son, digamos, de carácter más espiritual, eh, usas palabras como, por ejemplo, la que les ponía yo por acá, que es la vida es sueño. Hablar de los sueños en Japón es algo muy importante, o sea, es algo tan intangible y tan tangible como lo queramos ver. Entonces, permitirte ponerlo en un haiku significa muchísimo. Significa que tú ya tienes un concepto y un control mucho más claro de la escritura. Eso es lo que llama la dimensión vertical, ¿no? Por ejemplo, hablar del alma es otra cosa mucho, mucho más fuerte, ¿no? O sea, en lo básico, en lo terrenal, estás hablando de detener este instante, pero cuando pasas a hablar de la dimensión vertical, realmente se puede decir que ya estás como en la segunda, como el segundo nivel o tercer nivel de haiku. Bueno, es muy conocido que en Japón, pues para que uno pueda entender, escribir, hablar japonés, pues necesita aprender por lo menos, para el periódico necesitas aprender como 8 diferentes tipos de abecedarios, que son los que ellos usan regularmente. Y el octavo abecedario en la escuela normal lo vienes aprendiendo ya en la preparatoria. Entonces, es muy probable que si tú solamente estudiaste hasta la secundaria, no puedas realmente leer un periódico. Aunque hayas nacido y seas nativo de Japón, no puedes leer un periódico completo porque te falta un abecedario para poder leerlo. Entonces es muy, muy interesante conocer todas esas exigencias, porque su escritura obviamente también es un tema bastante complicado, pero al mismo tiempo como muy bello. Joshua, soy Israel. En este sentido, podemos hablar que el cine, en este caso, vamos a hablar de cine poético, en imágenes o igual ficcionado con un argumento dramático en el cual los personajes puedan hablar poéticamente, o cuál es el planteamiento que estás haciendo. Ahorita yo recuerdo una película, un cine documental que se presentó en Morelia, en el Festival de Cine y Video Indígena, donde a final de cuentas la imagen, como lo que se dice, lo que están hablando del concepto de la madre tierra, la tierra, el agua, los elementos naturales de todo esto, pero lo tratan de una manera poéticamente, pero hablando de la cosmovisión en este caso de los pueblos, la importancia que tiene que ver la tierra que da el alimento y el otro elemento, los otros elementos, el agua, el viento, la energía, el sol, que fortalecen esta tierra y que a final de cuentas nos dejan algo al individuo, a la gente del campo, a la sociedad, a la humanidad para alimentarnos propiamente. Me parece un pequeño documental, es un documental náhuatl en la región de Puebla y me parece muy interesante. Ahorita por lo que estás hablando lo relacioné. Sí. ¿Por ahí vamos a trabajar o a hablar de este caso? Sí, en este caso, no solamente de eso, sino que efectivamente, bueno, las lenguas, en nuestro caso, en México, por ejemplo, tenemos el náhuatl, una de tantas lenguas. Quisiera también comentarles que, por ejemplo, el maestro Octavio Paz, él hizo una traducción directa de japonés a español para hacer haiku y también hizo traducciones en náhuatl. Él fue como el primer traductor reconocido y también escritor de haikus en México, tenía una experiencia tal cual así. Y él justamente llegó a hablar en alguno de sus textos con respecto a la cosmovisión de los pueblos, porque él ya notaba que había similitudes muy grandes
entre las culturas originarias mexicanas y estos viejos ejercicios como el haiku tradicional japonés, en donde se enaltecía, por supuesto, la cosmovisión de cada uno de los pueblos, ¿no? Entonces, es particularmente un acercamiento muy, muy bueno ese, como para poder entender cómo escribir cuando vas a filmar también en pueblos originarios, cuando vas a pedirle que alguien, vas a hacer algún documental con respecto a algún pueblo originario, con respeto a su cosmovisión, con respeto también a su propia lengua, cómo integrar eso a un guión cinematográfico, a una idea que tú tengas para filmar. En particular, hay que hacer un análisis conciso de cómo está puesto esta dimensión, sobre todo en la cosmovisión de los pueblos originarios. Justamente hacia allá vamos. Ahorita, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta con esa primera parte, porque si no, entonces me gustaría que pasáramos ya a un ejemplo mucho más claro. Muchos de ustedes seguramente deben conocer a Tarkovsky. Tarkovsky, en uno de sus libros más famosos, si no es el que más famoso, el más famoso de todos, que se llama Esculpir el tiempo, justamente menciona que el haiku es la expresión poética más cercana al cine. ¿De dónde proviene la experiencia de Tarkovsky con respecto a la poesía? Bueno, pues es que su padre, Arseny Tarkovsky, fue un poeta reconocido ruso. Y no solamente el poeta, sino que fue también escritor. Y bueno, él también pues participó en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que tuvo una vida pues intensa, en la cual sufrió un accidente también en la Segunda Guerra Mundial que le llevó a perder una pierna. Y entonces él acercó desde muy pequeño, desde que tenía 7 años, a Tarkovsky, lo llevaba ya a los círculos de lectura en rusa. Y si bien Arseny Tarkovsky no está reconocido como un gran escritor de haikus, sí se le reconoce el haber acercado a su hijo, Andrei Tarkovsky, a la lectura de los haikus, de la lectura de la poesía japonesa, y a empezar a entramar este largo historial de cómo es que el haiku y el cine se van uniendo poco a poco. Por ejemplo, bueno, les quería leer este pequeño poema. Este poema es del padre de Tarkovsky. Aquí tienen a Arseny Tarkovsky y aquí al fondo pueden ver a Tarkovsky hijo en una charla. La poesía de Arseny era mucho más parecido a esto. No creo en los presentimientos, tampoco me asustan las señales. No huyo ni del veneno ni de las calumnias. La muerte no existe en el mundo, todos son inmortales, todo es inmortal. No hay que temer a la muerte ni a los 17 años ni a los 70. La poesía de Arseny Tarkovsky iba mucho en el sentido mucho más humanista, mucho más también natural, en el sentido de apreciación de la naturaleza, apreciación de la situación, sabiendo que él estaba viviendo la época de la posguerra, cuando realmente se volvió famoso en su escritura, y todavía se volvió más famoso cuando su hijo Andrei Tarkovsky incluyó algunos de sus poemas justamente en alguna de sus películas, perdón, como El Espejo, como Stalker, y había otra, ahora no recuerdo, son como 2 o 3 películas en las que incluye directamente dentro de lo que son los diálogos, Andrei incluye los textos de su padre, justamente como para enaltecer un poco su estigma, su estipe de poeta. Y a ciencia cierta, podemos pensar, voy a dejar de compartir pantalla un momento para regresar después. Si me dan un momento, creo que voy a prender la luz porque creo que me estoy quedando a oscuras. Es muy curioso, así como el cambio de horario hace de las suyas. Bueno, como les decía yo, ¿cuál es en la experiencia cinematográfica más, digámoslo así, primera, cuando estamos enseñando a nuestros alumnos, alumnas en cine, cuando uno mismo está aprendiendo a hacer una obra cinematográfica, nos enseñan ciertas reglas que voy así como simplemente voy a enumerar. Lo primero que nos enseñan es que hay un encuadre. ¿Qué es el encuadre? Es esta parte que todos tenemos que utilizar para poder apreciar y atrapar un instante que va a formar parte de nuestra historia. Este encuadre es muy similar a la estructura
que en sí podría tener un haiku. ¿Por qué? Porque el haiku es parte de la observación del poeta. Es un cuadro el cual está viendo el poeta y está seleccionando los elementos a los cuales les va a prestar atención. A lo mejor es el viento, a lo mejor es la luna, a lo mejor es el río, a lo mejor es el monte. Está escogiendo los elementos de la naturaleza que va a meter en su poesía el poeta. De esa misma manera y con ese mismo rigor, respeto y observación, el cineasta puede darse a la tarea de elegir su propio cuadro. Y no importa que lo que esté haciendo a lo mejor no implique tanto con la naturaleza. En el caso de Tarkovsky, como sabemos, la mayoría de sus películas tiene grandes escenarios naturales, porque él siempre fue un amante de la naturaleza, y al mismo tiempo que así está como comparación también muy natural entre el mundo del hombre civilizado y el mundo del hombre, digamos así como, pues renegado de esa propia civilización. Entonces, una vez que uno emprende este viaje de tratar de hacer esta comparación entre el haiku y el cine, podemos entender el haiku como la primera parte de una comparación constante entre el haiku y el cine. Lo que seguiría inmediatamente es la construcción de un discurso a través de cuadros. Entonces, si ustedes tienen una selección de 3 cuadros, ¿se podría armar una secuencia? Es una pregunta que al mismo tiempo podemos responder muy sencillo con cualquier película de Tarkovsky. Si ustedes se imaginan alguna escena de alguna película de Tarkovsky en que el primer cuadro es un río, el segundo cuadro es un incendio y el tercer cuadro es una persona, se está construyendo una frase cinematográfica muy clara, que puede ser el sufrimiento de esa persona los lleva a estar dividido entre una fuerza y otra. Podría estarse hablando de la desesperanza, podría estarse hablando o evocando muchísimas emociones a partir de la construcción de estos 3 cuadros y de esta narrativa. Pero lo primero que hicimos fue un ejercicio de escritura con la imagen, que es justamente la escritura que nos enseña el haiku. El haiku lo primero que nos enseña cuando lo estamos leyendo o cuando lo estamos escribiendo es a poder concentrarnos e imaginar cuadros por sí solos por cada uno de sus versos. Y entonces, tan sencillo como pensar que con 3 versos se puede hacer una escena cinematográfica. Básicamente, en este contexto es en el cual Tarkovsky emprende el viaje a la escritura cinematográfica diciendo que no hay una unidad poética más parecida al cine que la que proviene del haiku. Porque en las grandes obras mundiales de la cinematografía, como ustedes conocen los planos secuencias, la unidad por excelencia siempre va a ser la escena, una escena muy breve que está configurada por 3 cuadros, por 3 tomas, por así decirlo. Es justamente una breve situación que se está generando a través del ojo del director, como si se estuviera viendo a través del ojo de la propia poesía. Y a través de este mismo sistema podrían ustedes estar analizando el cine de otro grande director, como por ejemplo Abbas Kiarostami. Abbas Kiarostami y iraní, que por cierto falleció hace pocos años, todavía tuvo a bien escribir 2 libros de poesía corta. Si bien no son haikus, son poesía muy inspirada, obviamente, en estos mismos libros. Un gran poeta también. Libros que les puedo recomendar ampliamente y que están al alcance de todos ustedes. Poniendo ejemplos, digo, obviamente tenemos poco tiempo, pero me gustaría ponerles ejemplos de películas que son verdaderos ejercicios como muy puntuales de poesía, digámoslo así, como reducida. Igual si gustan, ahora sí que apuntar, porque como no nos dará tiempo de una revisión aquí de toda la vasta filmografía, pero hay un ejercicio muy puntual, muy contemporáneo de un gran director de cine documental que se llama Chris Marker. Chris Marker hizo una obra en francés que se llama La Jetée o El Puerto. El Puerto. Esta es una pieza que está construida es a través de puras fotografías y una voz en off que nos va guiando a través del camino de Chris Marker y a través de su percepción.
Aunque ustedes no lo crean, con estas fotografías y con esta voz en off, Chris Marker es capaz de llevarnos al futuro apocalíptico, así que tan presente este tema hoy en día, pero es capaz de llevarnos a un futuro apocalíptico en el cual lo primordial es una persona que viaja al futuro para saber de dónde mismo viene ella, porque no tiene recuerdos muy vagos de su infancia. Y el amor es el motor prácticamente de todo este ejercicio. A mí en particular, en la forma en cómo está construida la GT, a mí me parece que es una figura muy poética, de decirlo. ¿Por qué? Porque tuvo que escoger Chris Marker qué fotografía de las 40 y tantas que utilizó fueron las fotografías que iba a plasmar con mejor calidad el sentimiento, la emoción que él quería lograr. Entonces, nosotros, como saben, el principio del cine, pues es la fotografía también. Sin embargo, nosotros usamos ya hoy en día secuencias mucho más completas, escenas, secuencias, tomas, repeticiones para lograr las sensaciones y armar entonces una película. Sin embargo, la esencia, la unidad, que es la fotografía, que es la imagen, es la misma que en el haiku. Por eso pienso yo que Tarkovsky se vio tan inspirado en la poesía para poder hacer este resumen mental de lo que iba a filmar antes de filmarlo. Yo recuerdo en alguna charla que tuve, me parece contigo, Pablito, que te decía que yo procuraba hacer el ejercicio con mis guiones, en este caso con La Maldad y con Santorum, que son mis dos películas, de tratar de hacer que los haikus embonaran en el sistema de visionar la película, para tratar de hacer que fuera como un resumen, que fuera funcional. Y en el caso, por ejemplo, de la edición con La Maldad, utilizó un sistema estricto en ciertas secuencias en las cuales sí quería yo que se viera, que se sintiera, que fuera todo muy breve, todo sí, como este cine que llaman contemplativo, pero si es cine contemplativo, es un cine que a veces piensa el espectador que es casi aburrido y pues eso no es cierto, ¿no? O sea, es un cine que más allá de ser contemplativo, es un cine mucho más audaz porque va a trascender en muchos sentidos más que solamente por la simple contemplación, ¿no? Y en la edición, lo que trataba de hacer con muchas de las secuencias era lograr simplemente con 3 cambios de escena, lograr una sensación muy fuerte y economizar todo lo demás. No poner escenas de más, no filmar escenas de más, ser y tener la confianza de que en un solo cuadro pueden pasar 1000 cosas, muchas cosas, como lo plantea el haiku, como lo plantea en un simple verso, en el 575, el haiku, pensar que el cine puede funcionar de esa misma manera, tratar de hacerlo todo mucho más breve, muy conciso y al mismo tiempo también respetar la poesía, la métrica del poema y conectar con el espectador en ese sentido. ¿Y cuál fue el resultado? Yo me di cuenta que después de cierto tiempo de ver la película con este sistema de 3-5-3 o 3-3-3, empezaba a sentirse que la película efectivamente avanzaba y efectivamente era todavía mucho más concreta, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso fue algo que a mí en particular me llamó muchísimo la atención y bueno, hasta hoy en día en Santorum también, no solamente a la hora de hacer la escritura, de hacer el guión, sino también a la hora del montaje, a la hora de poner el cuadro, sí existe una reflexión. Sobre todo, por ejemplo, una película tan natural en el sentido de que utiliza tanto la naturaleza como Sanctorum, una película pues que sí requería ver el río, ver el árbol, ver la neblina, ver el campo, con ciertos tiempos, como lo plantea el haiku, ¿no? Entonces, bueno, finalmente les quería compartir un par de reflexiones, regresando aquí a mi presentación. La esencia del arte cinematográfico es el encuadre, que es una parte que representa la realidad de la historia que se cuenta. En este caso, el encuadre será tomado como equivalente a la fotografía y por tanto será la imagen, para ser más precisos y claros, será más bien la sucesión continua de estos cuadros. Es decir, la escena como tal es lo que será entendida por imagen, al ser el cine imagen en movimiento. Es decir, seguimos pensando entonces que la imagen y la fotografía y la poesía, en este caso el haiku,
funcionan como motores en cada uno, en sus cuadros, en sus áreas, en sus disciplinas, como lo mismo, como el motor. Y es como irse de lo más sencillo, como dice la teoría esta de menos es más. Prácticamente el haiku nos está llevando a pensar justo en esto, en que menos muchas veces es más, en que cada cuadro que filma, que filma el director, la directora de cine, es un cuadro que tiene una razón de ser, tiene una filosofía, tiene una construcción, están pasando cosas dentro de ese cuadro, hubo una selección previa y por lo tanto tiene que existir ese cuadro en la película, ese marco, esa conformación. Y que en muchos casos, en muchas vertientes, nosotros tenemos que entender que lo que hace al estilo del director es justamente esa mirada con la cual elige su cuadro de referencia en el cual va a meter todos los elementos que desee poner en su propia obra. Es como el escritor, como el pintor, todo parte a través de la observación. En este caso, el haiku nos lleva a un lugar espiritual, a un lugar inspirado en la naturaleza, en la religión budista y en toda la filosofía que esto implica para poder ser aplicada también al cine. Afortunadamente, por grandes maestros como Tarkovsky, como Abbas Kiarostami, como Ozu, tal vez, Kato Dreyer, entre otros, bueno, varios directores de cine que me vienen a la mente que han de alguna u otra manera confirmado que también hacen uso de la poesía para poder narrar y escribir dentro de sus propias películas. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Y pues bueno, este es un acercamiento, en realidad, más o menos lo que quería yo platicarles. Bueno, no sé si tengan alguna duda o quieran que ampliemos algo un poquito, algún otro tema. Yo encantado. Espero que no les haya aburrido la presentación. ¿Alguien por ahí? Bueno, a mí se me ocurren varias, si nadie se avienta. Oye, pues mira, el haiku tiene, entendiéndolo un poco como lo dices, tiene una intención pues, casi espiritual, ¿no? Tú podrías decir que cuando tú piensas una película, no nada más piensas en cómo ocupar este dispositivo, digamos, a nivel tal vez de la fotografía o de alguna secuencia, sino tú dirías que el cine tiene esta función también o esta película tiene esa función también. Yo creo que sí, o sea que si pudiéramos hacer la mejor sinopsis de una película, tendría que tener la forma de un haiku. O sea, así de sencilla, así de estructurada, que en 3 versos pudieras hacer un resumen, una sinopsis de una película que te ha cautivado, que te ha motivado, que dices, esta es la película para mí, le escribo un haiku y cuando me pregunten qué es esa película, yo voy a darle lectura a este haiku. Creo que son tan hermanas la cinematografía como la escritura y a través de la poesía, que es posible hacerlo. Yo creo que es práctica, ¿no? Porque cuando yo empecé a escribir haikus, pues ninguno me salía, honestamente, ¿no? O sea, siempre me pasaba yo de los versos y me faltaban. Aparte, sí se tienen que memorizar, pues, ciertas reglas para poder escribirlo, ¿no? Entonces, mi maestra me decía, pues, está muy lindo, pero no cabe en la forma de haiku, o sea, más bien es como un haiku moderno, ¿no? O sea, a lo mejor lo tuyo es el haiku moderno, como diciéndome, bueno, ya, si no lo lograste, no te preocupes, sigue adelante, échale ganitas. La realidad es que es perder el miedo y yo me acuerdo que en las clases de haiku yo las tomaba muy cerca de mi casa, en el centro histórico de la Ciudad de México, y entonces para poder salirse un poco del contexto de todo em, asfalto, ¿no? Y todo este ruido, nos teníamos que mover a algún patio, algún jardín, algo para poder sentarnos y concentrarnos en el simple movimiento de las hojas, en el sol, que afortunadamente sale en todas partes, y igual que la luna y igual que el cielo, en esas cosas que te remiten a lo primero, ¿sabes? Te llevan a lo más básico, a lo más fundamental, que es el aire que te toca, ¿no? Y entonces una vez que tienes eso como motor, empezar a crear historias se torna más lindo todavía, porque o sea, ya estás fuera del propio contexto en el que estás, sino que ya te fuiste a un lugar mucho más natural
y entonces empiezas a ver cosas que no veías antes porque estás en medio de la ciudad. A nadie nos enseñan a observar, ¿sabes? Es como que te enseñan matemáticas, te enseñan filosofía, te enseñan escritura, pero no te enseñan a observar. Y creo que las artes cinematográficas y también en este caso la poesía, el haiku, están basadas en la observación para todo, ¿no? O sea, para mis alumnos de la maestría también en documental, siempre que me preguntan, profe, ¿de qué puedo hacer un documental? Yo les digo de lo que tus ojos te indiquen, porque prácticamente todo se puede hacer. Simplemente es dónde tienes puestos tus ojos, ¿no? O sea, en qué te estás preocupando hoy en día para tratar de hacer que esto funcione en tu carrera como cineasta o en tu carrera como poeta o como ser humano también, ¿no? Oye, y un poco para jugar con la elasticidad de esto, porque quedan claro que para una peli contemplativa, ¿no? Como se dice, mal dicho, de autor, ¿no? De arte, Ujú. ¿cómo aplicarías tú esto en una peli comercial? Así que te diga un Gary Larraqui, oye, en Los Nobles me gusta tu rollo, ¿cómo meterías eso en nosotros Los Nobles? Bueno, no lo había pensado antes, pero yo creo que si tienes oportunidad tú como director o como directora de meterte, o sea, que Alarraqui padre te diga, toma el guión, vamos a filmar la película, bueno, tú tratas de meter un poco ahí de lo que sabes hacer, ¿no? Yo lo que haría primeramente sería tratar de economizar ciertas cosas, de economizar ahí lo que se pudiera para hacer que la película fuera en ese sentido no tan ostentosa, en un sentido de recursos literarios, ¿no? Sino que mejor fuera un poco más compresa para que tratara de... Yo imagino que podríamos hablar, si fuera Alasraqui, a lo mejor de una comedia, ¿no? Como en ese sentido. Entonces, bueno, pasó una comedia, a lo mejor como lo maneja el maestro Woody Allen, ¿no? O sea, que él hace una comedia haciendo que sea la propia imagen la que complementa y no simplemente poniendo a los actores a aprenderse los chistes y repitiéndolos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Entonces, la economía en todos los sentidos, y no me refiero solamente al dinero, sino a la economía de recursos, es algo que también a mí me encanta mucho del haiku, porque tienes que buscar la palabra adecuada, porque además, como sabemos, pues tiene cierta métrica, las sílabas son muy importantes, para eso las letras son muy importantes. Entonces, para poder generar un solo haiku bien escrito, pues puedes estar a lo mejor 3 días, 4 días, una semana para un solo haiku, para que realmente digas, eso es lo que quiero decir, eso es lo que me representa a mí y a mis ojos, ¿no? Entonces, pero hay una búsqueda, no te quedas con lo primero, estás siempre tratando de innovar, y más allá de si es un cine de autor o si es simplemente un cine pues comprometido con las audiencias, con las grandes audiencias que tienen otro tipo de formatos económicos, pues tampoco le vendría mal, ¿sabes? Un poco de economía. Y bueno, pues para que los guionistas también tuvieran esa oportunidad de exigirse más, ¿no? Y no tener que estar tan explícitos. Dejar que este cuarto renglón que está sugerido siempre en el haiku, que no lo leemos, pero sabemos que está ahí misteriosamente invisible, ese mismo cuarto renglón invisible que en las mejores películas que yo he visto está también. Un cuarto renglón que no, o sea, tú no lo ves en la película, pero sabes que está ahí atrás y que tú como espectador le das su propia vida, su propio espacio o tu propia interpretación. Wow, no sé si a alguien se le ocurrió esta pregunta, pero ¿nos puedes dar un ejemplo de una peli de ese cuarto renglón que viste? Bueno, a mí me gusta muchísimo el cine de David Lynch. Es un tipo de cine que a mí me lleva a tener que esforzarme mucho en mi imaginación porque él te da todos los elementos, pero no te da un orden. Entonces me parece increíble que cada vez que vayas inmerso a ver una película de él, tienes que verte obligado a reordenarlo y encuentras formas tan bellas reordenándolo que no sabes cuál es la correcta. Entonces luego los fans de David Lynch se pelean porque creen que han encontrado la mejor estructura y resulta que todas las estructuras o la mayoría de ellas son estructuras muy bellas o muy completas o quedan para el debate sabroso durante mucho tiempo, pues porque está pensado desde, pues como él mismo lo ha dicho, ¿no? Está pensado desde su filosofía y su filosofía la logra a través de la meditación, de la contemplación, ¿no? De una estructura muy parecida a la que estamos platicando aquí. Me parece que también como estructura ayuda muchísimo a algo que creo que le falta mucho al cine, a los guiones en general, que es el rigor, ¿no? Ujú, O sea, ujú. esta oportunidad o sea, desde esta gran discusión desde lo digital, que entonces ya puedo hacer miles de tomas o puedo grabar miles de tomas, ¿no?
y se pierde un poco ese rigor, ¿no? Y esa trascendencia también, me parece. Oye, pues explotamos hasta el último minuto casi. Tenemos que salir porque viene otra charla después. Bueno, pues gracias a todos los que nos acompañaron. Qué lujo de charla. Qué maravilla, qué gozo, ¿no? Pues no sé. Muchísimas No, gracias, pues Joshua. muchas gracias a todas y a todos. Espero que esta haya sido una pequeña introducción. El tema es muy vasto, la realidad. Podría dar para hablar muchísimo y en otro momento también me hubiese encantado ponerles ejemplos y ver pequeñas secuencias y desglosarlas en manera de poemas, ¿no? Y que cada quien escribiera un haiku. Sería hermoso. No hay tiempo, pero quedamos ahí como un poco clavados para continuar la charla en algún otro momento. Y pues gracias por estar acá y gracias por la invitación, querido Pablo. No, hombre, mira, ya nos están pidiendo una segunda parte. Vamos a contemplarlo. Y les Muchas avisamos a todos. gracias. Sigan Gracias las redes. a todas las caras conocidas. Muchas gracias por estar acá. Les mando un abrazo muy fuerte y a cuidarse muchísimo. Gracias de nuevo.